Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este su programa Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes. Me da mucho gusto acompañarles. Yo soy Verónica Trujillo y también se encuentra Edwin Morón, como en cada emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy estaremos hablando con Francisco Cruz acerca de un programa universitario denominado Fiestas de la Identidad, pero particularmente de un texto que ha publicado Francisco en colaboración con la Universidad Intercultural del Estado de México. También contaremos con la participación en este programa de diferentes secciones como Alternativas del Buen Vivir, de Comunidad en Comunidad, Semanario de la UIM, Origen, Tránsito y Destino, Voces y Visiones y Entretejidos. Así que los invitamos a que nos acompañen en esta emisión. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Pues como decíamos, estaremos hablando sobre un texto que ha publicado el licenciado Francisco Cruz acerca de las fiestas de la identidad y la relación que guarda este programa y estas prácticas rituales con la identidad universitaria y con la identidad humana de los participantes. El vínculo que podemos pensar de pronto entre las festividades rituales y la identidad de las personas se juega fundamentalmente en que la ritualización de ciertas actividades, la ritualización de ciertas festividades permite no solo conectar con una dimensión espiritual o mítica de nuestra estancia en el mundo, sino también permite reforzar los lazos que nos vinculan a otros seres humanos, es decir, en la ceremonia, en el ritual, se ponen en juego las relaciones fraternales que le dan sentido a una comunidad y por lo tanto a nuestra pertenencia a la misma, pero además que garantizan la continuidad histórica de aquello que pensamos, asumimos y practicamos en términos de nuestra identidad, en términos de lo que somos y cómo ello se manifiesta en nuestro quehacer cotidiano, Vero. Así es, Edwin, y me parece importante también compartir con los radioescuchas que justamente este programa universitario Fiestas de la Identidad, que es donde se centra el artículo que mencionamos, pues genera una aproximación a diferentes entornos, no solamente desde el ámbito, digamos, académico o universitario, sino como ya has dejado ver, a partir de las relaciones que establecemos con otros seres humanos. En este sentido, pues estaremos hablando de las relaciones comunitarias y cómo es que la fiesta, entendida desde un espectro un poco más amplio que lo lúdico, que en una dimensión, digamos, de diversión, pues justo hace un entretejido con otros aspectos importantes como puede ser en este caso la ritualidad, las condiciones espirituales, por ejemplo, y por supuesto las relaciones humanas. Pues para entrar en materia, vamos a escuchar a Adriana Rodríguez y regresamos para la entrevista con Francisco Cruz. Quédense con nosotros, esto es Conexiones. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Hoy vamos a hablar del buen vivir desde el enfoque o la visión de los pueblos que habitan las selvas. Y cuando hablamos de las selvas, quiero invitarte a viajar hasta la Amazonía, ese lugar exuberante, pulmón, riñón, eje de nuestro planeta, uno de los corazones que permiten que respiremos en la tierra, que tengamos agua, equilibrio, la vida plena, exuberante y abundante de la selva de la Amazonía. Para los habitantes ancestrales de las selvas amazónicas, naciones, pueblos originarios, hablar de el espacio-tiempo nos lleva a sentir y a pensar y a vivir en una profunda conexión con la naturaleza, porque allí no hay estaciones. Lo que hay son
cambios y ciclos ecológicos que dependen de cada lugar en el que se esté habitando, porque la selva está viva y es la que marca los ritmos de la vida. Si desde el buen vivir hablamos de una profunda conexión con la naturaleza, cuando nos imaginamos la naturaleza grande, abundante, caudalosa en los ríos, en las aguas, en los vientos y en los fuegos, tenemos que comprender que la presencia y la conciencia del aquí y el ahora se multiplican. Por eso la vida plena para los pueblos amazónicos, que son cientos, en los 9 países que conforman la cuenca amazónica, y dentro de cada uno de esos lugares, estados, hay tal diversidad que es difícil hablar de una única definición. Es imposible, no se debe hablar de única definición del buen vivir o de la vida plena, pero sí de la selva viva, como lo hablaron los hermanos y las hermanas del pueblo Sarayaku, que han logrado hablar y contextualizar y escribir lo que es la selva viviente y tratar de transmitirnos ese enfoque de conectar con los ritmos naturales. Conectar desde nuestra conciencia personal, pero también comunitaria, porque recordemos que somos uno y una más alrededor de la naturaleza y con la naturaleza, con nuestros hermanos los árboles, con los peces, y que podemos navegar los ríos y leerlos, cuidarles e interpretarles, igual que las nubes. Y ahí es muy importante la figura de los abuelos y de las abuelas, sabios y sabias que guían el conocimiento de la comunidad, así como los curanderos y curanderas o chamanes que tienen el conocimiento de las plantas, muchas de ellas plantas sagradas, que nos permiten conectar con el espíritu, con la fuerza viva de la selva, que también es nuestra propia selva, porque si lo piensas, también nuestra sangre es como el agua de los ríos y nuestra respiración es como el viento, y el corazón puede ser el trueno, pero también puede ser el ritmo que marca y carga los pasos y la energía de todo lo que somos, porque también somos selva viva. La vida plena, desde esta visión selvática, es aprender a vivirla en nosotros, con humildad, siendo conscientes de que somos una pequeña partícula de la vida y podemos hacerla plena, desde el buen vivir en la selva. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. En la licenciatura en Arte y Diseño podrás encontrar talleres de dibujo natural, de técnicas secas y húmedas, joyería, escultura, estudio de los signos culturales, historia del arte y el diseño prehispánico, con el fin de revalorar y fortalecer las múltiples manifestaciones artísticas de los pueblos originarios. Inscríbete en la UIEM. Pues ya se encuentra con nosotros Francisco Cruz López. Él es licenciado en Comunicación Intercultural por la Universidad Intercultural del Estado de México. Actualmente es profesor horas clase en la misma institución, donde imparte asignaturas relacionadas con la vinculación comunitaria, la interculturalidad y, por supuesto, la comunicación. Desde el 2009 participa en actividades desarrolladas por el Calpulli Tlatlauxucoatl de la misma universidad, y además se encuentra estudiando la maestría en interculturalidad para la paz y los conflictos escolares. Muchas gracias, Francisco, por estar en Conexiones. Nuevamente, Francisco, bienvenido a este programa y platícanos sobre la propuesta de este texto titulado Fiestas de la Identidad,
Vinculación comunitaria para la significatividad de identidades, texto publicado como parte de la memoria del 16º Congreso Internacional sobre el enfoque basado en competencias. ¿Cuál es el abordaje teórico-empírico que se busca en este texto? El texto contiene puntos de vista de investigadores de las ciencias sociales como Jiménez en sus obras Teoría y Análisis de la Cultura del año 2005, Identidades en Globalización del 2015 y Paradigmas de la Identidad del 2022, donde el eje central es la cultura entendida como un ente dinámico, que en la práctica se forja un sentido de pertenencia en el sujeto, reforzando su repertorio cultural internalizado desde la familia, aunque con el tiempo este tiende a transformarse. Para ello, los aportes de Néstor García Canclini con su obra Diferentes, Desiguales y Desconectados del 2004, que nos puntualiza sobre la hibridación que transitan las identidades contemporáneas. Es necesario comprender que las comunidades son textos donde se pueden encontrar ancladas las expresiones antiguas, manifestadas en los entornos naturales, visualizándose en las festividades, en los cambios de estaciones del año, elementos, montañas, ríos, entre otros. Algo que se ha minimizado frente a los discursos de la modernidad que fomenta el individualismo. Por otra parte, investigaciones que se refieren al modelo intercultural como estrategia educativa que articula la teoría con la práctica. Autores como González y su obra Vinculación universitaria en el modelo de educación superior intercultural en México en el 2011, así como Briceño y Villegas en el 2012 con su obra Vínculo Universidad, Comunidad en Universidad de Los Ángeles, nos permiten reflexionar sobre los lazos de relaciones que se pueden dar entre los miembros de las comunidades y los universitarios, evidenciando que tenemos algo en común como humanos, que se posibilita a la convivencia tendiendo puentes que nutren a las partes. Por eso es importante que la vinculación se dé en un entorno natural, con una comunidad que le permita comprender al estudiante lo visto en las teorías en clase, permitiendo construir un pensamiento reflexivo, generando conciencia de la otredad y también lo propio, que es a veces un poco más difícil de apreciar, tal vez porque se centra la atención en lo extraño, no tanto así en lo cotidiano. Muchas gracias, Francisco, por compartirnos esta reflexión y recordar el entretejido también que se realiza a partir de este artículo hace darnos cuenta cómo una práctica que es festiva, una práctica que también se da en relación y en diferentes contextos comunitarios, nos permite entonces evidenciar las tensiones identitarias, pero también las mismas puestas en juego o las mismas conjunciones que se pueden considerar dentro de los sujetos que entran en esa interacción. En este sentido, nos hace pensar justamente cómo desde lo teórico y desde las condiciones empíricas, no solamente los sujetos que participan en estos eventos, pues son experiencias o se dan a la experiencia meramente empírica, sino que también se puede llevar al ámbito de la reflexión académica. Pues vamos a seguir dialogando con Francisco y este texto que ya hemos mencionado, pero antes vamos a un pequeño corte y regresamos a Conexiones. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Sí, un día a traer los cojales, cargábamos con burros los cojales y llegando aquí la casa lo dejábamos, lo montábamos un lugar donde no se iba a regar el cojal. Y al otro día íbamos a desbordar nosotros la tierra y moler la tierra para hacer el cojal. Y lo molíamos la tierra bien molido con los pies, sin descalzo, sin descalzo, así la pata rajada, molíamos y lo bailábamos ser como tole, bien aguadito, pero ya lo regábamos arriba los cojales, lo regábamos, molíamos con los pies, ya después los cortábamos la tierra ya con todo y cojal ya estaba molido. Y ya después creamos ya pelotitas, hacíamos mucho pelotita en una hilera de 5 o 6 pelotas de tierra, pero ya revuelto con cojal bien molido.
Ya si decíamos eso, ya después buscamos un bote como que tenía agua para mojar la adobera. De allá después agarrábamos como de a 4 kilos de puñito, le echábamos a la adobera, ya le decíamos, con la adobera lo llenábamos y lo hacíamos lisito, como acariciarlo, y lo sacábamos así, ya se quedaba el adobe. Dejábamos 8 días, 15 días, ya lo levantábamos para que se orillara el adobe y ya después lo juntábamos en un solo montón, ya después carría con la cartilla para hacer ya la casa. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Debido a que las escuelas son ambiente de potencial violencia, la UIM, mediante la Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares, propone brindarte herramientas para gestionar y prevenir conflictos escolares desde la perspectiva intercultural para la paz y de esa forma contribuir a la transformación de las violencias en las instituciones. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? ¡Inscríbete! Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. La Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable de la Universidad Intercultural del Estado de México realizó la ponencia titulada Monitoreo Comunitario de Fauna Silvestre, Conocer, Compartir y Aprender, impartida por la licenciada en Desarrollo Sustentable María Lourdes Zamudio Tobar, en punto de las 10 horas. El 13 de agosto, la egresada de la licenciatura en Lengua y Cultura, Elizabeth Castro Cárdenas, sustentó la tesis titulada Santiago Yeche, pueblo mazahua que resiste a la pérdida de la lengua y la identidad cultural, ante el sínodo, presidente, maestra Carmen Sánchez Reyes, secretario, maestro Iván Pedraza Durán y vocal, maestro Samuel Eusebio Maximiliano. El 15 de agosto, estudiantes de séptimo semestre de la licenciatura en Desarrollo Sustentable, dentro de la materia de Ecotecnologías, impartida por el profesor Maximiliano Uranga, realizaron la práctica de colocación de sistema de captación de agua de lluvia y bomba de agua solar, con el objetivo de alimentar el sistema de riego en los invernaderos de la universidad. Estudiantes de la Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable y la licenciatura en Desarrollo Sustentable realizaron el floreo de la milpa en la parcela experimental y demostrativa de nuestra universidad, un ritual de las comunidades originarias para agradecer y pedir permiso a la Madre Tierra para que los campesinos puedan cortar elotes durante los próximos 20 días a partir de esta fecha. En dicho acto se dieron cita a estudiantes de las diferentes licenciaturas y profesores, quienes participaron en el ritual. El 17 de agosto, la egresada de la licenciatura en Comunicación Intercultural, Clara de la Cruz Mejía, sustentó la tesis titulada Cortometraje de ficción para la reflexión con respecto a la desigualdad de género en la comunidad Tlalpujahua de Rayón, Michoacán, ante el sínodo, presidente, maestro Roberto Alejandro Hernández Morales, secretaria, maestra Talía Vanessa Salazar Lara y vocal, maestro Juan Manuel Turdey Celorio. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Pues ya estamos de vuelta en Conexiones. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Agradecemos infinitamente que puedan dedicar este tiempo para el contenido del programa. Estamos platicando sobre las fiestas de la identidad y con el profesor Francisco Cruz López. Platícanos un poco más, Francisco, sobre las fiestas de la identidad. ¿Qué son? ¿Cuál es su origen y quiénes están participando? Las fiestas de identidad las puedo concebir a partir del programa universitario, el cual da la posibilidad de ampliar de manera colectiva una visión del estudiante ante las festividades de las comunidades indígenas, principalmente en la zona norte del Estado de México. Un proceso
que conlleva la colaboración, que tiene como objetivo reactivar significados en torno a las tradiciones tanto antiguas como actuales en los pueblos originarios, con la finalidad de reconocer la diversidad cultural, identitaria y lingüística en los universitarios a través de las prácticas, en este caso de la lengua, donde se modulan palabras que refieren a los puntos cardinales, nombran a los elementos y aluden al macro y microcosmos en un acto cognitivo que une a los practicantes, abonando así tanto a estudiantes como a habitantes de la comunidad para la construcción significativa de identidades desde un enfoque de respeto, comprensión y solidaridad. Las fiestas de identidad se enfocan en reconocer las prácticas alrededor de los movimientos del sistema estelar, los cuales han propiciado en los pueblos originarios una cuenta del tiempo, para así establecer sus actividades en pro, en este caso de la comunidad, como es la agricultura. En el contexto donde se observa el cambio, en este caso de la naturaleza. El programa universitario toma como punto de referencia el conocimiento mesoamericano de los náhuatl basado en la cuenta lunar y solar, teniendo como referencia 18 veintenas o meses de 20 días, los cuales se preservan mediante el sincretismo religioso que aún predomina en la construcción de identidades a partir de la ideología. Las fiestas de la identidad abonaron en mi persona durante el proceso de la universidad un pensamiento que constituye un reconocimiento de las personas que nos antecedieron, es decir, del linaje familiar, de la cual heredamos su genética, color de piel, voz y sobre todo actitudes. En México es conocida esta cuenta como el Día de Muertos. Para los mexicanos se le atribuye como la fiesta de los difuntos. Otra de las fiestas que me permitió practicar el modelo universitario fue la fiesta del agua, que me llevó a reconocer la abundancia de agua que existe en un entorno, en este caso Matlatzinca, dándome oportunidad de reflexionar también lo que necesitamos en nuestros propios entornos. La fiesta del sol también generó en mi persona un cierto aprecio por el cambio de matiz de los colores de la naturaleza, de esas tonalidades secas a los colores vivos, que en su momento anuncian la posibilidad de sembrar el maíz que nutrirá todo el año. Cabe resaltar que en las fiestas de identidades los elementos agua, tierra y fuego, además del viento, tienen un papel fundamental, pues sin ellos nada es posible. Por tal motivo, se entonan cantos que se comparten en un proceso de ritual que cobran significado en los contextos de cada participante, pues el agradecer por esto en nuestras vidas también nos hace pensar en su ausencia fuera de nuestras vidas. ¿Qué sería de nosotros los hombres sin la tierra, sin agua, sin el sol? ¿Qué comeríamos? ¿Dónde sembraríamos? Gracias a estos elementos, gracias a los vientos que anuncian la llegada de las aguas, es que sobrevivimos. Es importante reconocer su presencia, cuidar nuestros cultivos para no sufrir, en este caso, los malestares de la ausencia, en este caso, de los alimentos. Podría decir que estas fiestas generan empatía para el bien común, pues se ha podido formar alianzas que fomentan la organización para llegar a la práctica, en este caso de las 12 fiestas de la identidad, en colaboración de representantes de comunidades indígenas, asociaciones civiles, autoridades comunitarias, promotores culturales y voluntades que permiten establecer lazos con los universitarios, los cuales brindan la posibilidad de ampliar el campo de estudio y su desarrollo profesional. Dentro de esa lógica de la participación, de la recuperación de la identidad y de ciertos rituales de origen prehispánico, pero que también tienen vigencia en la actualidad, ¿por qué es importante la dimensión ritual? ¿Por qué consideras que es importante esta práctica ritual en la educación universitaria? Pienso que es importante porque se trabaja con la parte subjetiva del estudiante, dando cavidad a una reflexión holística,
Por ende, es necesario vincular esta dimensión con lo académico, pues esto posibilita argumentar un conocimiento local en términos académicos, en aras de fomentar una educación a partir de las relaciones interpersonales que conlleva a dialogar y reflexionar sobre los conocimientos nativos. El reconocerse como un sujeto que ocupa un entorno para vivir nos permite reflexionar sobre la necesidad de la voluntad por procurar ese entorno que en este caso abona la construcción de un sentido de pertenencia. Esto aunado a los rituales que conlleva establecer durante el proceso, por ejemplo, en la construcción de una casa. A simple vista es sencillo, pero si se toma en cuenta la lectura de la orientación, en este caso, de dónde sale el sol, esto podría resultar más benéfica, pues el colocar, en este caso, la orientación de la casa nos va a manifestar una apreciación por por esa luz que propicia un amanecer. Otro caso sería también el colocar una cruz, que alude, en este caso, a los 4 puntos cardinales en un pensar indígena. De esta forma, se demuestra que los rituales pueden cobrar sentido en quien los practica, dando oportunidad a un campo de estudio para los estudiantes de las ciencias sociales que les permita vislumbrar la interculturalidad como un proceso que permita ampliar el horizonte en el sentido de pertenencia. Enfatizar mucho, Francisco, en esta respuesta y en esta propuesta que nos haces a propósito precisamente del vínculo que puede haber entre lo ritual y la educación universitaria, que son escenarios, que son espectros del saber humano, del quehacer humano que parecen disociados, que están generalmente desvinculados. Poco se habla en realidad de la relación que puede haber entre lo ritual y la educación universitaria, porque obedecen aparentemente a lógicas distintas. Es decir, la educación universitaria se piensa como un proceso encaminado a la racionalización de nuestra experiencia de mundo, y la dimensión ritual se asocia con incluso sociedades arcaicas, sociedades que no poseen una cultura amplia en términos estrictos, o en términos más bien de esta propuesta de alta cultura que ha sido ampliamente criticada por algunas propuestas filosóficas y teóricas, y que al día de hoy sabemos perfectamente que todas las sociedades humanas practican, generan y por lo tanto poseen cultura. Pero la relación entre lo ritual y la educación universitaria sigue estando dentro de una discusión a la que le hace falta amplitud, a la que le hace falta reflexión, a la que le hace falta, participación. Y es que una característica, como señalabas, de la interculturalidad y de las universidades interculturales es precisamente enfatizar la importancia que tiene la dimensión ritual para los pueblos originarios y como parte de los procesos formativos de las sociedades y de los individuos, de los sujetos que se articulan dentro de esas sociedades. La dimensión ritual, la dimensión sagrada, no puede soslayarse cuando se habla de pueblos originarios, porque es parte fundamental no solo de su cosmovisión, sino de su práctica cotidiana. Y esto no tiene que ver exclusivamente con la dimensión de lo religioso. Pero seguiremos platicando un poco más al respecto, así que quédense con nosotros. Esto es Conexiones, ya volvemos. Entretejidos. Yokokuku teñe nunaso, nechunen dishu ñene sororidad, nsakajioku najo. Alejandra Almazán Caballero. Tzikeña. Canugno artículo, nujichi jagaka, aramara, cayo estereotipos, canaso, codiense por nemodelo nujio. Nububu chu simbólico, ashoñi yondishu, ñejioku kalnugia, shinjinika, yokaki ra, kigni dianajo. Kanunu chala ununuji, yo beso basado natjo kain sacan cero, nekama dian guaru nun canone sosaja, ngejera, shonkuji ñiñimche. A canone sororidad, ngeje da herramienta por aenge katzapju, baramutu, nunutipo nudobu.
Kanunu artículo no hyoru unu para netzahana seshi aneka yondishuma nyandu ratzanu bephin para lucir nsaka yo estándares kanaso. Ngeje kakane hyoku kakarate ka onuji nyeka koshi diajako tsachu nenuja nunumbara peñejenajo nushoruji nyejak numbosuko neshutji ka modelo. Traducción: Lengua Mazahua, variante occidente del Estado de México, licenciada Anayeli Segundo Contreras. Locución: Daniela Canuto Jerónimo. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital. Los espectáculos de belleza. La rivalidad entre mujeres y la sororidad como solución. Autora: Alejandra Almazán Caballero. Resumen. En este artículo se expone cómo a partir de los estereotipos de belleza impuestos por el modelo patriarcal, se genera violencia simbólica sobre las mujeres y crea en ellas trastornos que las hacen pensar, erróneamente, que su valor lo otorga el varón, basado únicamente en su apariencia física y que, al no cumplir estos cánones, pueden llegar a ser apartadas y juzgadas. No obstante, la sororidad es una herramienta posible de utilizar para eliminar este tipo de concepciones. En el presente artículo se busca dar a conocer la presión a la que las mujeres se ven sometidas por lucir acorde con los estándares de belleza, debido al peso social que se les ha dado, y que, además, causa rivalidad entre ellas. Esto para concientizar a los lectores y así contribuir con el rompimiento del modelo. Palabras clave: mujeres, belleza, feminismo, sororidad, género. Entretejidos. En la licenciatura de Desarrollo Sustentable tienes la oportunidad de diseñar proyectos que ayuden a la conservación de los ecosistemas y reservas naturales del país, así como también crear herramientas para el uso adecuado de los recursos naturales que hay en tu entorno. Ya lo sabes, inscríbete. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La UIEM cuenta con 2 cabinas de radio, un estudio de televisión y un laboratorio de edición digital para que aprendas de manera profesional fotografía, producción editorial, radio, animación básica y producción audiovisual, y así adquieras las habilidades básicas para desempeñarte en el ámbito laboral. Ya lo sabes, inscríbete. Gracias por continuar en Conexiones y estamos dialogando con Francisco Cruz López, estudiante de la Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares, quien ha realizado desde hace un tiempo atrás un artículo titulado Fiestas de la Identidad, vinculación comunitaria para la significatividad de identidades. Francisco, compártenos por qué es importante hablar de la conducta ritual en la vida de los universitarios. Pienso que es importante la conducta ritual, pues esta afina la percepción coloquial de las cosas, la cual permite establecer un pensamiento reflexivo sobre la necesidad de repensar las formas de apreciar la realidad, pues esta nos conduce a revalorar el entorno natural en aras del cuidado y el equilibrio. La conducta ritual amplía la visión de los universitarios, fortalece la apreciación de lo propio y lo contrasta con lo diverso, brindándole las bases para la construcción de un sentido de pertenencia y la relación entre la naturaleza y lo humano.
pues estos son contenedores de conocimientos que le permiten al estudiante acrecentar el aprecio de sus lugares de procedencia, tanto en lo tangible e intangible, que por muy descabellado que se escuche, tienen grados de significado en los habitantes, pues estos tienden a regular las condiciones que se toman dentro y fuera de la comunidad. Para finalizar, me gustaría puntualizar que la conducta ritual te lleva por senderos que te permite cuestionar el conocimiento occidental, creando un criterio propio que promueve la formación integral, es decir, el saber conocer con el saber hacer y el saber ser. Gracias, Francisco, por esta reflexión. Y justamente en torno al ritual es importante darnos cuenta cómo nos lleva a una dimensión de la práctica, es decir, de la acción, del ejercicio que se orienta o que sucede a partir de un mito, ¿no? Por ejemplo. Y cómo en este sentido el ritual no es una condición o no es una práctica arcaica o es una práctica que se haya pasado de moda, sino al contrario, el ritual está constantemente siendo actualizado, está constantemente siendo llevado a la acción por los sujetos. En ese sentido, pues no solamente se reorientan estas significaciones alrededor del ritual, sino que también orientan los sentidos de la vida misma de los sujetos que practican esos rituales. Entonces, en esta dimensión, en esta explicación que nos has dado, pues es importante darnos cuenta cómo dentro de la vida de los propios universitarios, y no solamente de los estudiantes me refiero, sino dentro de la comunidad universitaria, nos puede brindar diferentes perspectivas de sentido en torno a nuestra vida. Pues muchas gracias, Francisco, por haber estado en este programa de Conexiones. Sin duda ha sido interesante dialogar contigo acerca de este tema y esperamos contar con tu participación en otra emisión. Vamos a escuchar la siguiente sección y regresamos a este programa Conexiones. Adivina qué es esto. Perdón, Felipe. El que te sigue. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estos elementos sonoros pertenecen a un contexto urbano, en donde se puede apreciar el incesante tráfico y gente por doquier. Estos sonidos hacen representación del núcleo urbano, social, político, económico, turístico y cultural de la nación mexicana. Adivina qué es esto. Entretejidos. Xixcuama camincha badateshe yoteca dioshu nepiño. Muño naño cada tatseña ñoña. Ratzapu tzikeña.
Nenudian en un sinaja ka da pepki shishkwama kupeña sori ñandu ka andetan gonshurut lakalel 2009-2019. Numunge teshko nensagne design thinking mi amorio ka yonani interlocucionaris ñeneko para kanotske. Nekori handu nunuranshok murumbeka nge Juantruma ñepasa ka shiñaste ñañoña. Cada conemba da oshonto hinguaro. Skoto ka kanepongeje kambeka mbasinajar tsapu ka kamincha atanejiodu je kanoyat joto ka dajaraña kaña notjua tsapu nduneka Roman Jacobson. Neneumpura tsaka niñi ninsinaja kaneoturansho. Dajararaña mbeka najoririkyoku tunsu yoyani interlocucionares. Mbeka dia sheshi arane ki ka onshontuji ka peñe ña kamincha. Nsaka yepje tsipohurasho nekore para kanutskeji mbeka da diosu neratekada peñe ña risori ñanku. Nguaro tunsu ne design thinking era mama nakwakna metsambarea tekane pegne sorin ñanku kapuru ratsa. Ña najiodu. Nani interlocucionales. Design thinking. Sakne kakamincha. Kopara kanutske. Traducción lengua mazahua. Variante occidente del Estado de México. Irene Cruz López. Locución. Daniela Canuto Jerónimo. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital. Textos diseñados para un público en específico. Enfoques diferentes en un mismo eje. Autora, Brenda Saray Gutiérrez Murillo. Resumen. El presente artículo es parte de un proyecto titulado Memoria Visual del Centro Universitario Tlacaelel 2009-2019, donde se aborda la metodología de Design Thinking, perfilado a través de los niveles interlocucionales y la experiencia de usuario. El objetivo es presentar enfoques que se observaban alejados y colocados en un solo eje, pero que entrelazados pueden coadyuvar a producir mensajes visuales de mayor interés para un receptor final, con base en el supuesto de que para cualquier proceso de diseño es fundamental la investigación a profundidad de los elementos base de un modelo de comunicación. Aquí se considera el de Roman Jacobson. El artículo consta de 3 partes. En la primera, se presenta un modelo que trata sobre los niveles interlocucionales, que facilitan comprender el perfil de receptor del mensaje a diseñar. Como segundo punto, se presenta la experiencia del usuario, que suma en el desarrollo de un mensaje visual. Finalmente, sobre el Design Thinking y se declara su pertinencia para el desarrollo de la memoria visual al inicio comentada. Palabras clave: niveles interlocucionales, Design Thinking, metodología del diseño, experiencia de usuario. Entretejidos. En la licenciatura en enfermería podrás adquirir experiencia y habilidades en el ámbito de la salud a través de la vinculación comunitaria que se realiza con el propósito de brindar atención médica a los habitantes de las comunidades cercanas. ¿Ya lo sabes? ¡Inscríbete! Pues como hemos dialogado a lo largo de este programa, la relación entre la identidad, la ritualidad y la vida universitaria es un escenario que arroja importantes posibilidades no solo de reflexión, sino también de investigación y fundamentalmente de experiencia vivencial. Como hemos dicho a lo largo de esta emisión, la vida ritual, la vida espiritual, este vínculo con lo sagrado que se representa en la ritualización de diferentes experiencias humanas, pues tiene que ver mucho con la cosmovisión y tiene que ver mucho con la forma de vida de los pueblos originarios, que es vigente, que es viva
que es potencia todavía dentro de muchas de nuestras prácticas y que está vinculada a la capacidad que tenemos de establecer relaciones, de mantener el tejido social, de mantener el respeto por los elementos de la naturaleza y de pensar el mundo desde una perspectiva distinta, no el mundo como herramienta, no el mundo como recurso, sino el mundo como espacio de gestación, el mundo como parte de nuestra familia, el mundo como nuestro padre, como nuestra madre, como nuestro hermano, como nuestra red de familiaridad, Vero. Es correcto, Edwin, y me parece que para esto que mencionas, el papel de la universidad, o bueno, en todo caso, de la escuela en todos sus ámbitos, pues me parece que tiene que ser reconsiderada, ¿no? O reconstruida en todo caso, porque es bien cierto que muchos de los conocimientos, de los procedimientos que se enseñan en la universidad, pues son procedimientos o conocimientos instrumentalistas, que en muchas ocasiones nos parecen distantes de la realidad, ¿no? Como con poca aplicación. Y en la medida en la que nos involucramos de manera más constante y activa con los entornos en donde vivimos, pues nos vamos dando cuenta de las necesidades, de las prioridades, pues no solamente sociales y culturales, sino también espirituales de la población y de nosotros mismos. En este sentido, las fiestas de la identidad poseen una potencia bastante considerable porque nos permiten salir justamente de las paredes de una aula, las paredes de una institución, y nos permiten entonces generar esos contactos, esas relaciones que muchas veces pasan desapercibidas o que son soslayadas desde las dinámicas pues, que hemos estado acostumbrados a vivir la educación universitaria. Claro, y es fundamental también enfatizar la propia noción de fiesta, entendida no como un escenario de la dispersión ni como un escenario de la distracción, sino fiesta en un sentido mucho más profundo, es decir, la fiesta como articulación del mundo cotidiano en su relación con el mundo divino, la fiesta como estructura gestante, como el momento que nos regresa al origen o que nos permite potencialmente regresar al origen de las cosas. Pensemos un poco en para qué se organiza una fiesta, un cumpleaños incluso que podría no ser estrictamente una estructura ritual en términos de lo sagrado, pero sí una fiesta gestante, una fiesta que rememora el origen de la gestación de un ser humano. Ese es el sentido fundamental de la fiesta, no el sentido de la dispersión, no el sentido de la pelea como de pronto sucede en muchas de nuestras fiestas o de la disputa, sino el sentido del orden y de la estructura que permite a los seres humanos socializar en su experiencia cotidiana. La fiesta ritual tiene esa potencia, recuperar el origen de nuestras relaciones, no solo con los otros seres humanos, sino incluso con la tierra. Por ahí va la propuesta en el sentido de la fiesta ritual, Vero. Pues agradecemos mucho el que hayan compartido este espacio en torno a estas reflexiones y que les haya sido de interés seguramente este tema. Pues agradecemos también de igual forma al equipo de producción de este programa, Daniel Vallejo Garduño, Ciro González y Daniela Canuto Jerónimo. Yo soy Verónica Trujillo y nos escuchamos en la próxima emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Edwin Morón. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.